Bueno, comencemos con la clase de inmuno del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar hoy de Chagas y vamos a ver las técnicas inmunológicas y obviamente diagnósticas para esta enfermedad, ¿tá? Vamos a ver un paneo muy general sobre qué es la enfermedad de Chagas, ¿sí? Y vamos a ver muy por encima los diagnósticos de etapa aguda que son parasitológicos, ¿sí? Ustedes lo van a ver en parásito. Así que lo mío va a pasar muy por encima. Aparte que yo no tengo experiencia en parasitología, así que no soy la más indicada como para darles esa parte. Bueno, entonces arranquemos. Bueno, nosotros debemos conocer la enfermedad de Chagas, ¿sí? Les debe sonar mínimamente, ¿sí? Al igual que la vinchuca, ¿tá? Bueno, esta enfermedad es bastante endémica en nuestro país, ¿sí? No solo en nuestro país, sino que países limítrofes también, ¿no? Fíjense que aquí tienen un mapa de la Argentina donde tienen coloreado en diferentes tonos de rojos, rosas hasta el blanco, ¿sí? Donde son las regiones con mayor riesgo de transmisión de esta enfermedad. Donde fíjense en que si bien Salta se encuentra con una mediana transmisión, yo no sé qué tan así será. Para mí hay más alta y más en la zona del norte, ¿sí? Y fíjense en cómo varias provincias que nos delimitan, como son Formosa, Chaco, ¿sí? Toda esa zona que limita con el norte de nuestra provincia, ¿sí? Son de alta transmisión, así que algo por acá también nosotros tenemos, ¿no? Bueno, este es uno de los vectores, ¿sí? Vamos a ver que le vamos a llamar vector a la vinchuca. ¿Por qué es el vector? Porque transmite, ¿sí?, al parásito, que es el agente causal de la enfermedad. No es la vinchuca el agente causal de la enfermedad, simplemente es un transportador, ¿sí? Transporta al parásito. ¿Cómo hace para transportar al parásito? Bueno, el parásito que causa la enfermedad, ¿sí?, cumple parte de su ciclo de vida en el intestino de este insecto, ¿sí? Del Triatoma infestans, para nosotros y entre nos vinchuca, ¿tá? Bueno, este bichito, ¿sí?, habita en las casas que son de tipo precaria, ¿sí? Se mete en los huequitos, tiene un montón de crías, ¿sí? Pone huevos y comienza a producir un montón de crías, ¿sí? Bueno, estos insectos, el riesgo en realidad es que tengan parásitos en sus intestinos, ¿tá? Son insectos hematófagos, o sea que se alimentan de sangre, ¿sí? Sangre de nosotros, ¿tá? Y es así como es que ingresa el parásito, ¿sí?, al humano. ¿Cómo pasa esto si yo les estoy diciendo que el parásito cumple un ciclo de vida en el intestino? Bueno, es bastante cochinillo este insecto y así como come, ¿sí?, defeca, ¿tá? O sea que pincha, ¿sí?, o sea, pica, más bien dicho, en lugar de pincha, pica, ¿sí?, al individuo y toma sangre y ahí nomás defeca, ¿sí? Y defeca bien cerca de donde produjo la herida de la picadura. Entonces a uno simplemente le pica, ¿sí?, le da escozor en la zona de la picazón y uno arrastra las heces, ¿sí?, de ese bicho que contienen al parásito, ¿tá? Pero bueno, sí, ojo, si la vinchuca no está contagiada, no pasa nada, ¿tá? Pero si la vinchuca sí está contagiada y tiene el parásito, obviamente cuando defeque nosotros vamos a hacer que ingrese ese parásito a la herida y nos vamos a contagiar, ¿sí?, a través de los vasos sanguíneos, etc. Bueno, ¿por qué no avanza? Bueno, ¿cómo es el ciclo de vida de este parásito? Voy a silenciar el celular. De este parásito entre el humano y la vinchuca, ¿sí? Fíjense, vamos al ciclo de vida en la vinchuca, ¿sí? Acá en rojo tenemos el ciclo de vida que cumple dentro del intestino de la vinchuca y en azul tenemos el ciclo de vida que cumple en el humano, ¿tá? Fíjense cómo aquí tenemos a la vinchuca, ¿sí? Pongámosle que el individuo es el que está contagiado, ¿sí? El humano tiene Chagas, entonces cuando lo pique una vinchuca, la vinchuca se va a contagiar, ¿sí? Es un contagio entre los dos. El asunto es que esta vinchuca contagiada después puede picar a varios humanos y así se transmite, ¿no? Bueno, si esta vinchuca pica y toma sangre de un individuo que tiene Chagas, ¿sí?,
el parásito, que es este que estamos viendo acá en el esquema, ¿sí? Va a cumplir su ciclo de vida en el intestino, ¿sí? Se multiplica en el intestino, pasa por diferentes estadios, epimastigote, tripomastigote metacíclico, ¿sí? Que se encuentra en el intestino posterior de la vinchuca, y cuando la vinchuca va a tomar sangre, ¿sí? Del individuo y defeca, son estos tripomastigotes que van a ser transmitidos a través de la mordida al humano. ¿Y qué pasa en el humano cuando ingresa este tripomastigote metacíclico que proviene de las heces en el intestino de la vinchuca? Bueno, estos tripomastigotes metacíclicos entran a diferentes tipos celulares, ¿sí? Tienen cierto tropismo, ¿sí? O afinidad por ciertos tejidos. Bueno, y ahí se transforma en un estadio que se llama amastigote, ¿sí? Estos amastigotes, que se quedan ocultos adentro de las células, ¿sí? Se multiplican por división binaria, ¿tá? Entonces se van multiplicando y multiplicando, ¿tá? Se quedan ahí adentro, pero parte pueden salir a circulación, ¿sí? Estos amastigotes salen a circulación para seguir infectando más células. Es cuando están en circulación, ¿sí? Que si ahí pica la vinchuca y succiona a estos amastigotes, ¿sí? Ahí se vuelven a transformar dentro ya del sistema digestivo de la vinchuca en tripomastigotes, y ahí sigue todo su camino, ¿no? Claro, amastigote, tripomastigote, la vinchuca toma el tripomastigote y ahí sigue todo su ciclo. Bueno, como les dije, hay diferentes vías de infección. Uno es la vectorial, ¿sí? En la cual el vector, que es la vinchuca, ya lo dijimos, por medio de la picadura, transmite el parásito, ¿tá? Luego tenemos las vías transfusional, ¿sí? O sea, las vías de transfusión de sangre, siempre se tienen que hacer en los bancos de sangre las técnicas para diagnóstico y ver si los pacientes no tienen chagas, si los donantes no tienen chagas, para no andarlo transmitiendo transfusionalmente a algún individuo pobre que está necesitando sangre. Vía transplacentaria, sí puede haber infección congénita, en especial durante la etapa aguda, ¿sí? Trasplante. Esta enfermedad también se puede transmitir mediante trasplante, ¿sí? Uno de los targets que tiene ay, no me sale, el parásito del Chagas, ¿sí? Es, por ejemplo, el tejido del corazón, ¿tá? Hay que tener mucho cuidado porque uno puede tener el parásito, ¿sí? Los amastigotes en algún tejido escondido, ¿tá? Y cuando uno hace un trasplante, al individuo que recibe el órgano se lo inmunosuprime, ¿sí? En consecuencia, estos parásitos que se encontraban escondidos dentro de las células pueden salir a circulación y pueden ir a contagiar otros tejidos dentro ya del receptor que haya recibido el órgano. No significa que no se pueda hacer trasplante, ¿sí? A pacientes seronegativos, o sea, a pacientes que sean Chagas negativos con donantes Chagas positivos, ¿sí? Simplemente que si este tipo de trasplante se realiza, hay que hacer toda la profilaxis y el tratamiento temprano y tratarlo a ese receptor como si tuviese una infección por Chagas aguda, ¿tá? Bueno, y obviamente otro problema en trasplante es la reactivación de un receptor chagásico, ¿sí? O sea, yo en este caso tendría no un receptor sano que va a recibir un órgano de un chagásico, sino directamente un receptor que ya tiene, aparte de su enfermedad de base que lo lleva a necesitar un órgano, encima tiene Chagas, ¿tá? Y yo les dije que a estos individuos hay que inmunosuprimirlos, ¿tá? Entonces imagínense un receptor chagásico que tiene que recibir un tratamiento inmunosupresor. Esto puede llevar a la reactivación de la enfermedad en ese receptor, ¿tá? Entonces hay que poner en evaluación también el equilibrio entre el tratamiento inmunosupresor y la actividad mínima que tiene que tener ese sistema inmune para mantener la enfermedad al margen, ¿tá? Bueno,
¿Qué pasa con la enfermedad de Chagas? Vamos a tener dos etapas principales, ¿sí? En la infección aguda y la infección crónica. ¿En cuál nos vamos nosotros a enfocar en mi materia? En el diagnóstico serológico, que es el que se realiza durante la etapa crónica, ¿sí? En la etapa aguda, el 95% de las personas que están infectadas cursan de forma asintomática, ¿sí? Por lo cual solo un 5% va a presentar sintomatología. O sea, fíjense en lo poco, ¿no? Alguna de esas sintomatología es muy fácilmente visible, como por ejemplo lo que vemos acá, ¿sí? El signo de Romaña, esta inflamación que se produce en la región ocular, ¿sí? Y fíjense la zona donde se efectuó la picadura de la vinchuca, si es que la del tipo de transmisión fuera vectorial, ¿sí? Este es el chagoma de inoculación, ¿tá? Bien. Esta etapa se caracteriza, ¿sí? La etapa aguda, por una alta parasitemia, ¿sí? Entró el parásito y se comienza a replicar y comienza a ir a los diferentes tejidos, ¿tá? Esta parasitemia puede durar entre semanas a meses, ¿tá? Los anticuerpos, como yo les dije, siempre hay un periodo de ventana, ¿sí? Entonces puede ser que durante la etapa aguda yo no tenga anticuerpos detectables, ¿sí? Anticuerpos presentes frente al parásito, ¿tá? Bueno, el paciente, una vez que se hace el diagnóstico, se tiene que hacer el tratamiento específico para esto con drogas antiparasitarias y hay una alta posibilidad de curación, ¿sí? Siempre y cuando se hagan los diagnósticos tempranos. ¿Qué pasa con la etapa crónica? ¿Sí? Aquí ya vamos a encontrar anticuerpos de isotipo IgG que sean específicos, ¿sí? Vamos a tener una baja parasitemia, ¿sí? O ausencia de la misma, por esto que yo les mencionaba acá, ¿sí? El parásito comienza a ocultarse dentro de la célula y ya no lo vamos a encontrar tanto en circulación, ¿sí? Ni en esta fase ni en esta fase, sino que van a estar acá. Bueno, entonces, desde el punto de vista clínico, la etapa crónica se la puede clasificar a su vez en dos etapas: indeterminada o asintomática, que es la mayoría de los pacientes, y no presentan síntomas ni nada, y luego ya tenemos una fase verdaderamente crónica que ya tiene sintomatología clínica, donde ya se observan miocardiopatías, formación de megaesófago, megacolon, y todo consecuencia de la proliferación del parásito ya de manera crónica dentro de diferentes tejidos y células del individuo. Bueno, estos eran los signos que yo les mostraba de la etapa aguda. Bueno, ¿y cuáles son los métodos diagnósticos para la etapa aguda? ¿Sí? Acá los que priman son los métodos parasitológicos, ¿sí? Como no voy a tener anticuerpos inicialmente, pero sí voy a tener una alta parasitemia, entonces voy a buscar directamente al parásito, ¿tá? Bueno, ¿qué pasa con los métodos parasitológicos? ¿Sí? Tienen una alta sensibilidad, pero obviamente también son complejos, ¿no? Hay que saberlos hacer. Yo, por ejemplo, no lo sé hacer. Pero bueno, les puedo mencionar que son estos que se encuentran acá: gota gruesa, gota fresca, microconcentración, Struth, se puede hacer hemocultivo y senodiagnóstico, ¿sí? El senodiagnóstico se hace en institutos especializados, ¿sí? Ya que en realidad se necesita un insectario que tenga vinchucas vivas, ¿sí? Lo que se hace con el senodiagnóstico, en realidad, se los menciono así por encima. Si hay un paciente que tiene sospecha de tener Chagas y estar en la etapa aguda, ¿sí? Se toman, se esconden, ¿sí? Unas vinchucas que están sanas, obviamente, unas vinchucas sanas, y se las apoya en la piel del individuo para que piquen, ¿sí? Qué feo. Bueno, para que piquen, porque en teoría en la etapa aguda, ¿sí? Hay parásito en circulación, ¿tá? Entonces la vinchuca pica, toma esa sangre del individuo que estaría infectado y en consecuencia la vinchuca que antes estaba sana ahora va a estar infectada. Entonces simplemente lo que se hace es tomar a esas vinchucas que ahora estarían contagiadas, ¿sí? Se las mata, se las abre y se toma del intestino, ¿sí? Y ahí se busca el parásito en el intestino de la vinchuca. Obviamente que si antes la vinchuca estaba sana y ahora tiene parásito en el intestino, significa que el individuo tenía parásitos en la sangre, ¿sí? En circulación, y entonces da un diagnóstico positivo
infección por el parásito del Chagas. Que no les dije el nombre, es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? El Trypanosoma cruzi es el nombre del parásito que produce la enfermedad de Chagas. Bueno, y ahora vamos a ver las otras. Tenemos un micrométodo, ¿sí? O microhematocrito, que se sigue usando, pero ahora por bioseguridad se usan quizás otros métodos, en los cuales fíjense en cómo en un microhematocrito, ¿sí? Que son de vidrio, se toma una gota de sangre, ¿sí? Se cierra el extremo con la plastilina y esto se centrifuga 45 segundos a 5000 revoluciones por minuto. Se hacen varios hematocritos a la misma persona, no se hace uno solo, ¿sí? Se hace de 6 a 9 microhematocritos, sí, obviamente que tienen que estar heparinizados, ¿tá? Bueno, se centrifuga, ¿tá? Y esta es la parte peligrosa y por eso por ahí en algunos lugares no se hace, porque si son de vidrio y yo los corto, que es lo que estoy queriendo hacer acá, tengo obviamente riesgo de pincharme y en consecuencia contagiarme, porque encima acá lo que yo pretendo es concentrar a los parásitos, así que imagínense. Bueno, pero mucho tiempo se hizo así. Entonces yo voy a tener la zona del plasma y la zona de los glóbulos rojos, ¿sí? Y donde estarían los blancos, ahí se concentrarían por un tema de densidad, de peso, ¿tá? Los parásitos. Entonces se parte, ¿sí? Este microhematocrito y se apoya en un portaobjeto y se mira entre porta y cubre al microscopio, ¿sí? Fíjense que tiene una sensibilidad muy buena, entre 90 y 95%, ¿sí? Y así se vería, ¿sí? Al microscopio óptico el parásito, ¿sí? En sangre. O sea que yo puedo detectarlo y verlo de forma directa. Yo si ya veo esto, ¿sí? Ya sé que el individuo está cursando una infección aguda, ¿sí? De Chagas. Ese es uno. Luego hay un nuevo micrométodo que es más seguro, ¿sí? Que se hace en Eppendorf, ¿sí? En Eppendorf, que ya son tubitos de plástico, acá donde se pone una gota de heparina, 0,5 mililitros de sangre venosa, ¿sí? En un tubo Eppendorf de 1,5, se mezcla obviamente la heparina con la sangre, ¿tá? Se homogeneiza, bueno, se centrifuga, el fundamento es exactamente el mismo, ¿tá? Pero lo que hago ahora es tomar una gota, ¿sí? Con una Pasteur o lo que fuere, de esa zona, de esta interfase que se observa acá, lo mismo que hacíamos con los microhematocritos, ¿tá? Y lo mismo, se mira, ¿sí? Fíjense, este no tiene una tinción, ¿tá? Pero si en caso, tanto en fresco como coloreado, uno observa la presencia del parásito, está en presencia de un paciente que está cursando una infección aguda, ¿tá? Y este diagnóstico es un diagnóstico parasitológico, ¿tá? Bueno, lo mismo hay más, ¿sí? Está el Strut, ¿sí? En el cual ya usamos un poco más de sangre, ¿sí? Se hace sangre en tubo seco, se retrae el coágulo, ¿sí? Tomo el suero, ¿tá? Lo sigo centrifugando y centrifugando para concentrar y eliminar los rojos que pude haber tomado por acá. Uso el suero para reacciones serológicas y todo lo que fui concentrando con los sucesivos, con las sucesivas centrifugaciones, ¿sí? Que cada vez, fíjense, fue aumentando y fueron aumentando las revoluciones por minuto, o sea, cada vez fueron más ¿cómo les puedo decir? Más rápidas, ¿sí? Y con mayor tiempo. Fíjense que pasamos de 600 revoluciones por minuto durante 2 minutos a 2500 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Ahí voy a mirar el sedimento. Lo que busco es, a través de estas centrifugaciones diferenciales, ¿sí? Obtener acá en el pellet, ¿sí? En esta parte de acá abajo, al parásito, ¿sí? Sacarme de encima los glóbulos rojos lo más que pueda y hacer que finalmente en mi precipitado me quede el parásito, ¿tá? O sea que pongo una fracción del sedimento entre porta y cubre, ¿sí? Y exactamente lo mismo. Se mira el microscopio óptico y si se ve el parásito, ya sea coloreado o no coloreado, uno ya puede, como les digo, dar el diagnóstico de una infección aguda. Bueno, aquí les dejo igual un videíto, ¿sí? Que pueden ver en YouTube. Como les digo, esto seguro lo ven en Parásitos, ¿sí? No soy yo la que en realidad les voy a dar eso, ni les voy a tomar eso que les acabo de dar.
Bueno, entonces, diagnóstico de la etapa aguda, utilidad de los test parasitológicos cuando obviamente hay sospecha de una infección aguda. Por ejemplo, me llega un individuo con un chagoma, con un signo de romaña, ¿sí? Sospecha de picadura de vinchuca, ¿sí? Porque bueno, tiene el chagoma, vive en un hogar y una zona en la cual se sabe que hay alta circulación de este insecto y en consecuencia pueden sufrir altas chances de sufrir una picadura por vinchuca y que esa vinchuca esté infectada, ¿sí? En estudio de recién nacido de madre chagásica, ¿sí? Pacientes inmunosuprimidos con sospecha de HIV u oncohematológicos también, ¿sí? Que puedan estar teniendo una reactivación o que puedan estar teniendo una prima infección, ¿tá? Bueno, el resultado positivo de diagnóstico parasitológico es la certificación de la infección por Trypanosoma cruzi. ¿Sí? El Trypanosoma cruzi es el nombre del parásito, ¿sí? Que produce la enfermedad de Chagas. Sin embargo, un resultado negativo no necesariamente indica la ausencia de infección, porque yo ya les dije que si el individuo se contagia, ¿sí? Si bien el parásito está un tiempo en circulación, puede ser que rápidamente comience a esconderse en los tejidos y uno no lo detecta en circulación, ¿sí? Así que si bien el diagnóstico de etapa aguda cuando uno lo realiza y uno observa al parásito tiene una certeza ya de por sí grande de que es Chagas lo que tiene este individuo, un resultado negativo no necesariamente me descarta, ¿sí? Que la infección y que el paciente esté cursando en una etapa aguda la infección correspondiente, ¿no? Ahora sí nos vamos a abocar a los métodos serológicos. Bueno, acá yo lo que voy a buscar entonces son anticuerpos específicos contra el Chagas, ¿tá? Y vamos a usar tres métodos principales, no significa que no exista otro, ¿sí? Después más adelante cuando veamos otro método más que no lo puse acá, vamos a ver que son métodos automatizados, ¿sí? Que ahí se puede hacer serología de lo que quieran, ¿tá? Bueno, aquí tenemos el High Chagas, ¿sí? Inmunofluorescencia indirecta y ELISA, ¿tá? ¿Se acuerdan que habíamos hablado la clase anterior sobre reacciones en las cuales se usan marcaciones, ¿sí? Que si se usaba un componente fluorescente o un fluorocromo, estábamos en reacciones, en este caso de inmunofluorescencia, ¿sí? O sea que eso ya nos está dando un indicio. La inmunofluorescencia, ya sea directa, indirecta, no me importa, después vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿sí? La inmunofluorescencia ya me está dando un indicio de que estoy usando un marcador fluorescente que a mí me va a permitir, ¿sí? Ver mi reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? El ELISA es una sigla que se usa para enzimo inmunoanálisis, ¿sí? En este caso, como les dije, es un enzimo inmunoanálisis, la marcación va a estar dada por una enzima y va a dar en consecuencia una reacción colorimétrica final en la cual yo voy a medir la densidad óptica. Y el High Chagas, esta es la que les quería mencionar antes, es una hemaglutinación indirecta. O sea que ya les debería recontrasonar, saquen la H si quieren, ¿sí? Aglutinación indirecta. ¿Sí? La vimos cuando vimos aglutinaciones. Así que no va a ser nada mucho más nuevo, pero lo que sí les voy a agregar en esta técnica es que tiene unos pasos en particular, ¿sí? Y unos controles que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué pasa con los métodos serológicos? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el centro de referencia, que es el Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatala-Chavén? ¿Sí? Dice que el diagnóstico se tiene que realizar al menos con 2 pruebas, ¿sí? 2 pruebas de estas serológicas que tengan fundamentos diferentes, ¿tá? No es que voy a usar un ELISA de una marca y un ELISA de otro y ya hice 2 pruebas y ya está. No. Significa que puedo hacer un High con un IFI son las siglas para inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Que puedo hacer un High con un ELISA con un IFI, ¿sí? Los fundamentos de las técnicas son diferentes, ¿tá? Son métodos diferentes, y eso es a lo que se refiere. Se necesita hacer una combinación de al mínimo 2 métodos diferentes que sean concordantes entre sí, ¿sí? Si el High me da positivo, el IFI me tiene que dar positivo, o si uno me da negativo, el otro me tiene que dar negativo, ¿tá? En caso de que las duplas serológicas sean así, concordantes, bien. Si no, hay que hacer una tercera, ¿sí? Para desempatar. Y si aún así no termino de definir bien, se tiene que mandar al centro de referencia, ¿sí?
Bueno, vamos a ver el high. Que el high, sí, yo lo tengo en otra diapositiva. Así que les voy a dejar de compartir esta. Déjenme ver qué más tengo acá. Bien. Vamos a ver el high, ¿sí? Vamos a ver ese primero. Les termino de compartir este y ahora les voy a compartir otra, porque yo antes la daba como una clase aparte, ahora se las voy a dar como parte de esto. Que sería esta. Bien. Bien, 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 bien. Esto ya lo vimos, ¿sí? Vimos las vías de infección, ¿sí ven? Porque esto yo lo daba antes de otra manera. Recordemos que era la aglutinación indirecta, ¿sí? La aglutinación indirecta, en este caso la vamos a aplicar para un test diagnóstico de high Chagas, ¿tá? Acuérdense que había primero una fase de sensibilización, ¿sí? ¿Por qué se hacía una aglutinación indirecta? Porque el antígeno que yo tenía no era naturalmente particulado, entonces yo lo hacía particulado de forma artificial, ¿sí? Obviamente esto todo lo hace el que a mí me provee el kit, ¿sí? Esto ya viene hecho, este trabajo ya viene hecho por otra persona, nosotros esto ya lo recibimos así, ¿tá? Así que no se asusten. Pero bueno, sepan que es una aglutinación indirecta y por qué. ¿Sí? En este caso, para la confección de este reactivo, lo que se usan son glóbulos rojos de carnero, ¿sí? Fíjense en que son glóbulos rojos de otra especie, ¿sí? No son glóbulos rojos humanos, sino glóbulos rojos de carnero, que van a actuar como partícula, ¿sí? Bueno, obviamente primero se los tanan, se los formulan, ¿sí? Etcétera, como para preservarlos y permitir la fijación de, en este caso, antígenos citoplasmáticos del Trypanosoma cruzi. Que el Trypanosoma cruzi, repito, es el parásito que provoca la enfermedad de Chagas y es el agente causal del Trypanosoma cruzi. Bueno, se une, ¿sí? El antígeno citoplasmático del Trypanosoma cruzi a la superficie de estos glóbulos rojos de carnero, ¿sí? Y así yo obtengo glóbulos rojos sensibilizados con mi antígeno de interés, que en este caso es el antígeno citoplasmático del Trypanosoma cruzi. Así es como viene ya mi reactivo, ya viene el glóbulo rojo de carnero sensibilizado con antígeno citoplasmático de Trypanosoma cruzi. ¿Ah? Esto se le llama reactivo antígeno high. ¿Tá? ¿Qué era lo que les había puesto acá? Perdón, porque agarré unas diapositivas viejas, ¿sí? Que el resultado de high es solo un dato auxiliar en el diagnóstico de Chagas. Como le dije, no un resultado aislado de high y único no me dice nada. Siempre tengo que tener las dos pruebas mínimos, ¿sí? Si no estoy ante un presuntivo, ¿tá? Tienen que hacer las dos métodos. Es lo mismo que les había mencionado antes. Ah, me fui. Bueno. ¿Cuál es el siguiente paso, así a grandes rasgos, que yo voy a hacer para mi diagnóstico? Ahora después vamos a ver cómo es el esquema de trabajo, ¿sí? Yo ya tengo mis glóbulos rojos sensibilizados con el antígeno de interés que a mí me vienen en el kit, ¿sí? Este es mi reactivo. Ahora, yo estoy haciendo una determinación serológica. Yo quiero saber si mi paciente tiene anticuerpos específicos contra el Trypanosoma cruzi, ¿tá? Porque bueno, estoy evaluando su etapa crónica, a ver si serológicamente yo detecto anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obviamente, voy a tomar mi reactivo, ¿sí? Que son estos glóbulos rojos que tienen al antígeno del Trypanosoma cruzi, y lo voy a enfrentar al suero, ¿sí? De mi paciente, donde yo sospecho que pueden estar presentes estos anticuerpos. En caso de que el paciente haya estado en contacto con el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y en consecuencia ya su respuesta inmunoadaptativa se haya puesto en marcha y haya hecho la producción de anticuerpos, estos anticuerpos yo los voy a poder encontrar y los voy a poder detectar en el suero o en el plasma de este paciente, ¿sí? Bueno, en este caso se usa suero, pero bueno, acá puse el suero, ¿sí? Lo mezclo con estos glóbulos rojos que tienen mi antígeno de interés y se va a producir la malla de aglutinación, ¿tá?
yo espero encontrar, ver la malla de aglutinación en caso de que sea una reacción positiva. Si no la veo, ¿sí? Es una reacción negativa, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos, ¿sí? Fíjense que sigue siendo una aglutinación como las que vimos en inmunohemato, pero es indirecta, ¿sí? Y se llama hemaglutinación porque estamos usando glóbulos rojos. Así que cuando yo les diga HAI, ¿sí? Tienen que acordarse las siglas del HAI y les va a salir cómo es esta técnica, ¿sí? Mínimamente, que son glóbulos rojos, acuérdense que son de otra especie, son de carneros. Como es indirecta, significa que el antígeno no era naturalmente particulado, entonces tiene pegados los antígenos, en este caso del parásito, el agente causal Trypanosoma cruzi, de forma artificial. Este es mi reactivo y lo enfrento con el suero del paciente, donde yo espero estén los anticuerpos. Y no nos olvidemos que es una reacción de aglutinación, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con esta técnica? Fíjense, se trabaja en este tipo de plaquitas que se ven acá, ¿sí? Ahora las vamos a ver un poquito mejor. Es un método semi-cuantitativo, ¿sí? ¿Qué significa que sea semi-cuantitativo? Nosotros tenemos métodos que son cualitativos, que en consecuencia es positivo o negativo, ¿sí? Tenemos métodos cuantitativos, en el cual yo digo, bueno, tiene tantos gramos de decilitros, tantos microgramos, tantas unidades internacionales, ¿sí? Ya tienen unidades, ¿ah? Y un valor determinado. Yo puedo tener, no sé, 1000 unidades internacionales de una cosa y otra persona puede tener 1300 unidades internacionales de lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso es cuantitativo. Semi-cuantitativo es cuando hacemos concentraciones relativas, ¿sí? Acuérdense que se pueden hacer diluciones seriadas, ¿sí? Y que la última dilución que me dé positiva, ¿tá? Es el título, ¿tá? A mayor título, yo estoy sabiendo que tengo una mayor concentración. No sé su concentración exacta, pero sí sé su concentración relativa, ¿tá? Bueno, entonces los métodos semi-cuantitativos se van a basar en la determinación de un título, ¿sí? Este es un método semi-cuantitativo, ¿tá? ¿Qué pasa acá? Hay algo que se llama anticuerpos heterófilos, ¿sí? Yo por eso les remarqué que los glóbulos rojos que se usan son glóbulos rojos de otra especie, ¿sí? Son glóbulos rojos de carnero, ¿tá? No nos olvidemos que nosotros tenemos anticuerpos naturales, ¿sí? Que están dirigidos contra diferentes azúcares que por ahí nosotros no tenemos. Por algo el labo se le puede realizar una tipificación inversa en base a estos anticuerpos naturales, ¿sí? Estas isoaglutininas que ya se encuentran presentes de antemano como parte de la respuesta inmune innata. Bueno, estos anticuerpos heterófilos, ¿sí? Que puede llegar a tener el individuo son también parte de la respuesta inmune innata, ¿sí? Anticuerpos naturales. ¿Qué pasa? Hay personas que ya tienen anticuerpos preformados que van a ser capaces de reaccionar contra los azúcares que se están expresando de otros grupos sanguíneos, quizás del carnero, ¿tá? No todos tienen esos anticuerpos, ¿sí? Algunos puede que sí, que coincidentemente justo tienen un anticuerpo de respuesta inmunitaria que es capaz de responder contra los antígenos del glóbulo rojo del carnero. Y no nos olvidemos que estos anticuerpos son de isotipo IgM, por lo cual son altamente aglutinantes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que hacer un testeo en busca de si el individuo tiene anticuerpos heterófilos, porque en caso de que los presente yo voy a ver una aglutinación, ¿sí? O sea, una reacción positiva que no va a ser consecuencia del que el paciente tenga anticuerpos específicos contra el Chagas, sino que va a ser consecuencia del que el paciente me está dando una reacción que es inespecífica contra el glóbulo rojo del carnero, ¿sí? Por culpa de estos anticuerpos heterófilos. Entonces, muy importante en esta técnica en particular hacer un control de heterófilos, que ahora les voy a contar en qué consiste, ¿está? Bueno, ahí les digo, un control de anticuerpos heterófilos, ¿sí? En caso de que yo los detecte, en caso de tener que este control me dé positivo, en consecuencia me está diciendo que el paciente tiene anticuerpos heterófilos, ¿sí? Los tengo que remover y realizar el testeo de nuevo. Perdón, me dio sed. Bueno, ¿cuáles son
¿Cuáles son los reactivos, por ejemplo, que trae este kit? ¿Sí? Este es un kit, yo no le quiero hacer promoción a la, a la marca de vino, les juro que yo no tengo ninguna relación con este laboratorio, pero bueno, se los traigo, por ejemplo, porque este es uno que yo manejé alguna vez, entonces un poco lo conozco un poquito más, ¿tá? Tiene diferentes reactivos adentro. Por un lado, tiene algo que se llama reconstituyente de High, ¿sí? Que es una solución salina de pH 7, y un antígeno High, ¿sí? Que es el antígeno High, es el reactivo High, ¿sí? Que vienen esos glóbulos rojos que yo les conté de carnero, que están ya sensibilizados con los antígenos del Trypanosoma cruzi, viene liofilizado. ¿Sí? No viene como una solución, sino que viene como una pastilla liofilizada que tiene que ser reconstituida, ¿sí? Con este reconstituyente High que viene especial, con las condiciones indicadas para reconstituir estos glóbulos rojos de carnero sensibilizados, ¿sí? Bueno, por otro lado, el kit provee glóbulos rojos no sensibilizados, ¿sí? Al 1%. ¿Qué significa esto? Que son glóbulos rojos que no les pegaron el antígeno del Trypanosoma cruzi, son simplemente glóbulos rojos de carnero y nada más, ¿tá? Que ya están al 1%, y este se usa como control de heterófilo y también se lo usa para eliminar a esos heterófilos, ¿sí? Por absorción. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Qué más trae este kit? Hay muchas cositas, ¿eh? Un buffer high, ¿sí? Por eso hay que leerlos a veces a los kits con mucho detalle, porque fíjense, si yo uso un buffer de una cosa para hacer otra, voy a meter la pata y no me va a salir nada, ¿sí? Aparte de que desperdicio prácticamente un kit, porque esto una vez que se reconstituye ya está, no es que hay algo más, ¿no? Perdiste todas las corridas, ¿no? Bueno, un buffer high, ¿sí? Que tiene otro pH determinado, otras condiciones determinadas, ¿sí? Que sirve para hacer las diluciones de la muestra. No nos olvidemos que este es un método semi-cuantitativo, lo cual significa que yo voy a tener que hacer diluciones seriadas del suero de mi paciente. Esas diluciones seriadas se las hace en un buffer especial, en este caso este buffer que se llama buffer high, ¿tá? Y a su vez también trae una solución proteica, que es una solución de albúmina bovina, en este caso al 10%. ¿Tá? ¿Para qué servirá la solución proteica de albúmina bovina al 10%? ¿Qué pasaba en las reacciones de aglutinación? ¿Qué función cumplía la solución de albúmina, ¿sí? Bovina? No nos olvidemos que actúa como potenciador de la aglutinación, ¿sí? Es uno de los que ayuda a reducir este rechazo, esta repulsión que tienen los glóbulos rojos, facilita la unión y la formación del puente. Porque este test de High-Chagas es para IgG. No nos olvidemos que la IgG no es buena aglutinante, ¿tá? Entonces el kit ya de por sí provee algo que a mí me va a ayudar a potenciar la reacción de aglutinación, y lo hace mediante el agregado de solución de albúmina bovina, ¿tá? Yo con esto hago la dilución de los sueros. Luego aparte me provee 2-mercaptoetanol, ¿sí? Es un método químico, ¿sí? Que me va a ayudar a eliminar los anticuerpos heterófilos en caso de que el control de heterófilos me dé positivo. Y obviamente, como todo, trae un control positivo, ¿sí? Que es un suero inactivado que posee anticuerpos contra T. cruzi. Ese sería mi control positivo para mis reactivos, y un control negativo que obviamente es un suero inactivado no reactivo, ¿ah? Eso es simplemente para ver si mi kit está funcionando bien, si mis reactivos y componentes están funcionando bien, ¿sí? Siempre por lo general los kits traen controles positivos y negativos para verificar que todo esté funcionando bien, ¿tá? Bueno, estas son las plaquitas que se usan para el high, ¿tá? Son plaquitas, fíjense, que tienen un fondo en U,
¿sí? Son placas con 96 pocillos, ¿sí? Son pocillos, nosotros podemos agarrar tranquilamente esta placa, suelen tener este tamaño así que fíjense en el tamañito que deben tener los pocillitos, suelen tener capacidad de 200 microlitros, más de eso, ¿tá? Bueno, se preparan todos los reactivos, ¿sí? Se reconstituyen los glóbulos rojos liofilizados, ¿sí? Y se hace la dilución de las muestras del paciente. Se arma el diluyente de suero high, en el cual se une el buffer high, ¿sí? Con la solución de albúmina bovina, ¿sí? Se hace esta reconstitución y ahí yo recién voy a tener mi buffer para hacer las diluciones del suero. Este es un esquema de trabajo, no significa que todos los laboratorios usen el mismo esquema, ¿sí? Cada laboratorio tiene su esquema, ustedes van a ver esquemas diferentes en distintos lados, pero bueno, quiero que les quede el concepto de, por ejemplo, este tipo de esquema de trabajo y qué función cumple, ¿tá? Bueno, veamos. En primer lugar, este esquema ustedes los tienen que ver de arriba hacia abajo, ¿sí? Los números 1, 2, 3, 4, son diferentes pacientes, ¿sí? Vamos a movernos de ahí hacia abajo, ¿tá? O sea que en la columna 1 yo voy a tener al primer paciente. ¿Y qué va a hacer las letras A, B, C, D, E, F, G, H? Van a ser las diferentes diluciones seriadas de la muestra de ese paciente. En este caso no se usa la muestra pura, ¿sí? Se trabaja a partir de la dilución al medio, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Simple. En el pocillo, si nos ponemos para el paciente 1, ¿sí? Obviemos las letritas que están acá arriba. Si yo estoy haciendo un paciente, voy a poner 25 microlitros, ¿sí? Del diluyente de muestra que ya armamos, que era ese buffer high con la solución proteica, ¿sí? Bueno, 25 microlitros de la solución diluyente, ¿tá? Y a eso le agrego 25 microlitros del suero del paciente. Y tengo una dilución al medio, ¿sí? 25 más 25, ¿sí? No. ¿Qué hice en el resto de los pocillos? A todos los pocillos, todos y cada uno, les voy a poner 25 microlitros de diluyente. Todos van a tener 25 microlitros de diluyente, todos, ¿sí? Entonces, de este primer pocillo que yo hice la dilución al medio, ¿sí? Que voy a tener un volumen final de 50 microlitros porque puse 25 de diluyente más 25 de suero, ¿sí? Voy a tomar 25, o sea, primero lo voy a haber mezclado bien, subo, bajo, homogeneizo bien, ¿sí? Porque es una dilución y tengo que homogeneizarla, ¿tá? Y de ahí tomo 25 microlitros y lo paso al pocillo de abajo, en este caso el pocillo B, ¿sí? Homogeneizo y de ahí vuelvo a tomar 25 y paso al otro pocillo, al C. Lo mismo, así, tic, hasta llegar al pocillo H. Ustedes fíjense en que en el pocillo H yo voy a tener un volumen final de 50, ¿tá? Yo ahí homogeneizo y tomo 25 y eso lo descarto para que todos y cada uno de los pocillos tengan el mismo volumen final, ¿sí? Que en este caso serán 25 microlitros, ¿tá? Y así es como yo hice las diluciones seriadas, ¿sí? Partí de un medio, hice la mitad de esa, entonces hago un cuarto, la volví a diluir a la mitad, entonces hago un octavo y así sucesivamente. 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, 1 en 256. ¿Tá? Si yo hubiese usado mi placa en el otro sentido, ¿sí? Hubiese tomado mi columna, en este caso la fila A, en el sentido de la 1 hasta la 12, yo puedo tener más diluciones. ¿Tá? Entonces puedo evaluar títulos más altos. ¿Tá? Así que bueno, depende cómo usan la placa, pueden llegar a titular más o menos, ¿tá? Bueno, yo en este caso ubiqué la placa en este sentido, de arriba hacia abajo y no de izquierda hacia derecha, ¿no? Bueno, fíjense que entonces en una placa yo puedo evaluar varios pacientes a la vez, porque si yo le estoy diciendo que cada columna es un paciente, yo por ejemplo acá podría evaluar 12 pacientes diferentes, ¿sí? En una misma placa, ¿tá? Haciendo con cada uno el mismo procedimiento. ¿tá? Cada uno con su suero, obviamente. ¿tá? Bueno, así hago las diluciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, no lo hacen todos,
Si yo estoy abriendo un kit nuevo, si quiero verificar si todo funciona bien, puedo dedicarle una columna al control positivo y otra al control negativo, ¿sí? En el cual los proceso como cualquier otro suero de otro paciente, ¿sí? Hago exactamente lo mismo, ¿sí? Pongo control positivo, control negativo y luego todas las muestras de mis pacientes en las diferentes columnas, ¿tá? Esto a veces se evalúa en cada corrida, en cada largada, depende el volumen de muestras que tengan, ¿sí? Si es un lugar que tiene muchas muestras, muchísimas, como pongámosle un centro de referencia o lo que fuere, por ahí lo largan una vez y ya se consumen casi todo el reactivo, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo trabajo en un centro que recibo 2 pacientes, 5 pacientes por semana nada más, yo no voy a estar corriendo controles positivos y negativos todo el tiempo porque me consumo los reactivos en cada una de las largadas que hago, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta y van a ver que les va a pasar mucho cuando trabajan en un laboratorio, el ahorro, ¿sí?, de reactivos y quizás la no verificación constante de los controles positivos y negativos. ¿Qué se debería hacer? Cada tanto evaluarlos, ¿sí? En especial porque a veces los reactivos tienden a decaer, entonces cada cierto tiempo, y si uno no trabaja con grandes cantidades, habría que testear cada cierto tiempo si mi reactivo está funcionando bien, más que nada los controles positivos, ¿sí? Que no se note un decaimiento de la reacción. Pero bueno, eso yo se los tiro así como para que sepan, ¿tá? Sepan que pueden encontrarse muchas cosas. Bueno, ¿qué se hace? En este esquema que yo les estoy mostrando, ¿sí? Seguimos. Ya hice las diluciones seriadas, yo ya tengo toda mi plaquita armada divina, donde ya tengo todas las diluciones seriadas de los sueros de todos mis pacientes que voy a probar el día de hoy, ¿tá? Ya está, ese paso ya está. Bueno, paso siguiente. Tengo que poner, ¿sí?, una gota de glóbulos rojos no sensibilizados para el control de heterofilia, ¿sí? A cada uno de mis pacientes le tengo que hacer el control de heterófilos, ¿sí? A veces algunos lo hacen en los 2 primeros, otros lo hacen en la dilución al cuarto solamente, ¿sí? Eso depende de cómo decida trabajar el bioquímico que esté a cargo, ¿sí? Como les digo, también tiene que ver con un tema de ahorro de reactivo. A veces no hace falta realmente ensayar el control de heterófilo en la dilución al medio y al cuarto, sino que con evaluarla en una sola dilución ya estamos, ¿sí? Ya es suficiente, ¿tá? Entonces lo que hace mi control de heterofilia es importante, ¿sí? Yo le puse a esta dilución al medio y al cuarto de cada uno de los pacientes, o sea que fíjense en que yo tuve que haber puesto una gotita acá, una gotita acá, una gotita acá, una gotita acá, así en cada uno de todo esto, si es que yo estoy largando 10 pacientes diferentes, 10 o 12 pacientes diferentes, ¿sí? O sea, hay un consumo grande de reactivos, ¿tá? Bueno, le pongo glóbulos rojos no sensibilizados, ¿tá? O sea que si yo veo acá una reacción positiva, una aglutinación en estos pocillos de control de heterófilo, significa que mi paciente tiene anticuerpos que están reaccionando contra los glóbulos rojos de carnero, ¿tá? Porque estos glóbulos rojos no sensibilizados no tienen los antígenos del Trypanosoma cruzi, ¿tá? Entonces no es una reacción específica contra el Trypanosoma cruzi, ¿tá? Bueno, se hace el control de heterofilia en las primeras diluciones, ¿tá? Y luego al resto de los pocillos le pongo una gotita, ¿sí?, del antígeno high, ¿tá? El antígeno high era este que yo reconstituí, ¿sí?, esos glóbulos rojos de carneros que sí están sensibilizados con los antígenos citoplasmáticos del Trypanosoma cruzi. Bueno, ese reactivo que yo reconstituí lo pongo en todo el resto de los pocillos, ¿sí?, en el resto de las diluciones, en la dilución al octavo, el 16, 32, 64, 128, 256, o si hubiesen trabajado en el otro sentido, más diluciones, ¿tá? ¿Qué hago después de que agrego esto? Se le da unos golpecitos al costado de la placa, ¿sí? Tac, 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 como para que se homogeneice, ¿sí?, entre bien en contacto la dilución del suero con los glóbulos rojos que yo le estoy agregando, y esto se deja en una cámara húmeda, ¿sí?, que puede ser tranquilamente por ahí una bolsita de poliéster con una base de por ejemplo, una servilleta húmeda de papel,
¿sí? Pero que la plaquita esté bien derechita, ¿sí? A 37 grados para favorecer un poco la unión, ¿sí? Una zona que esté libre de vibración. Algunos los dejan a 37, otros no, pero sí a 37, por ahí está recomendada. Y ustedes fíjense que estamos hablando de anticuerpos de isotipo IgG, ¿sí? Por lo cual son anticuerpos que reaccionan mejor a 37 grados. Le estamos favoreciendo aún más, ¿sí? la unión antígeno-anticuerpo. Así que si se puede cumplir la condición de los 37 grados, mejor que sea a 37 grados, ¿sí? 37 grados, en un lugar libre de vibraciones, con camarita húmeda, bien tapado, ¿sí? Trae, este kit trae unos film que sirven para tapar los pocillos, ¿sí? Los pocillos no quedan al aire, ¿sí? Quedan resguardaditos, ¿tá? Libre de vibraciones durante 90 minutos. Fíjense el tiempo que lo estamos dejando, 90 minutos, ¿tá? Y no se hace nada más. Cuando se cumplen los 90 minutos de incubación, se va a sacar la plaquita con el mayor de los cuidados. No voy a haber tenido todos esos recaudos y después lo voy a sacar así a lo bruto, lo voy a revolear por ahí a la placa, no. ¿Sí? Siempre con mucho cuidado, así derechita, apoyo, y la voy a mirar, ¿tá? En este caso, ¿cómo se ve la aglutinación en los pocillos? Esto que ven acá como reacción positiva, ¿sí? Se forma como un manto, ¿sí? Se forma esta malla y queda, ¿sí? Toda esa brumita que se ve así como en la superficie, ¿tá? En cambio, la reacción negativa, ¿sí? Con los 90 minutos que yo le di de incubación, ¿sí? Si los glóbulos rojos no se unieron a los anticuerpos y en consecuencia no formaron una malla, los glóbulos rojos con el tiempo tienden a decantar, ¿sí? Por eso la reacción negativa se ve simplemente como un punto en el fondo del pocillo, ¿sí? Entonces así es como yo interpreto una reacción positiva y una reacción negativa en el Hay-Chagas. Bueno, leer la placa en el fondo blanco, sí, eso me va a facilitar la visualización. No la voy a leer en un fondo negro, un fondo azul, sí, porque me va a costar ver por ahí el manto, ¿no? Una superficie clara, sí. Y esta técnica tiene un punto de corte, ¿sí? A partir de cierta dilución se considera positivo. Menores valores, no. ¿Tá? El título, ¿sí? A partir del cual se considera positivo es a partir del título 1 en 32, ¿sí? O sea que si yo me ubico aquí en mi placa, a partir de este pocillo, si este pocillo me dio positivo, ¿sí? El 1E, por ejemplo, ¿tá? A partir de ahí, el F, el G, el H, que son títulos mayores, de ahí para abajo, yo ya considero positivo. En cambio, por ejemplo, si me dio positivo el 8 y ya me dio negativo el 16, 1 en 32, etcétera, yo lo considero negativo, ¿tá? Bueno. Y bueno, y se informa el título, que es la inversa de la última dilución positiva, ¿tá? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, una plaquita, ¿sí? Que está sembrada como las que yo les mostré en mi esquema, ¿tá? De arriba hacia abajo, y cada uno es un paciente. Fíjense en cómo acá tiene la numeración 206, 207, 208, 209, si esos son sus números código de paciente, ¿tá? Por ejemplo, entonces el primer pocillo sería dilución 1 en 2, ¿sí? 1 en 4, 1 en 8, etc. Yo acá lo que pasa, esta placa yo la saqué de otro lado, yo no sé dónde pusieron el control heterófilo, ¿tá? Y si lo pusieron o no lo pusieron, eso tampoco lo sé. no lo puedo saber. Lo que sí puedo saber es que han marcado los títulos. Fíjense el primero, ¿tá? Y acá es donde no los quiero marear. No me miren los pocillos de arriba, ¿tá? No me miren los pocillos de arriba porque en serio acá no sé dónde pusieron los controles de heterófilo, ¿tá? Si esto fuera un control de heterófilo positivo, invalida toda la largada, ¿tá? Así que hagamos de cuenta que acá no hay control de heterófilo, ¿tá? Si yo veo que me da positivo, ¿sí? Es hasta el último pocillo que me dio positivo. En este caso el del 32, en este caso 256, en este caso me dio no reactivo para todas las diluciones, así que no reactivo, ¿sí?
En este caso se vio algo en la dilución 1 en 8, ¿sí? Pero se informa como no reactivo, ¿sí? Acá, por ejemplo, este dio positivo hasta la dilución 64 y fíjense en cómo los dos pocillos que siguen abajo son bien negativos, ¿sí? Así que se informa la inversa del último título que haya dado positivo. Fíjense en acá 1 en 128, ¿sí? Yo quiero pensar que ustedes ven un mouse o ven algo, una estrellita, alguito que sea capaz de... Acá no tengo... no sé si tengo... Bueno, por lo menos este cuadradito creo que se va a ver un poquito más. Por ejemplo, acá tienen un título 128, ¿sí? Y el de acá inmediatamente es negativo. Entonces informa en la última dilución, la inversa de la última dilución, que haya dado positivo. Y se considera positivo la reacción en sí con títulos mayores a 1,32. Bueno, y acá lo ven este que está acá es otro esquema sembrado en el otro sentido que yo les decía, ¿sí? Así en horizontal. ¿Sí? El paciente van de arriba hacia abajo, en consecuencia 8 pacientes, y las diluciones pueden hacerse, por ejemplo, acá ellos llegan hasta 1024 y dejan una tira para el positivo y otra tira para el control negativo. ¿Tá? Ellos, por ejemplo, en este esquema está todo posicionado de otra manera, ¿tá? Pero se puede interpretar igual. ¿Tá? Por ejemplo, este tendría un título de 64, ¿sí? Que es la última reacción positiva, y después de acá todo negativo. Este, por ejemplo, si yo le informara un título diría 8, pero el informe saldría como no reactivo porque es menor a 1 en 32. ¿Tá? Este, por ejemplo, tiene un título de 512, este directamente es no reactivo, o acá lo informa, por ejemplo, como menor a 2, o sea, menor a la mínima dilución que se hizo. ¿Tá? Bueno, y así sucesivamente. Acá también yo no sé dónde sembraron heterófilos. Ese es el problema con estos esquemas. Bueno, ¿qué tengo que saber yo de los heterófilos? Es que no se los voy a mostrar acá porque confunden. ¿Tá? Vuelvo a mi plaquita. El heterófilo siempre tiene que dar negativo. Siempre. ¿Tá? En consecuencia, todos los pacientes en la dilución 1 en 4 y 1 en 2 tienen que tener esta reacción, ¿sí? Tienen que tener ese puntito en el fondo del pocillo. ¿Tá? Y luego el resto, donde yo ya puse el antígeno high, o sea, esos glóbulos rojos que están sensibilizados, de ahí en más yo sí puedo ver reacciones positivas. ¿Tá? Pero en el heterófilo siempre tengo que ver la negativa. ¿Tá? Si yo tengo un heterófilo positivo, porque les dije que tranquilamente puede suceder, me invalida el resto de la interpretación. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, este paciente y me da positivo su heterófilo y positivo de acá abajo todo el resto de los pocillos, pongámosle, ¿cómo sé yo que realmente este paciente tiene un título 256 de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi? Y que en realidad yo lo que estoy viendo acá pueden ser quizás anticuerpos heterófilos y no anticuerpos específicos contra el Trypanosoma cruzi. ¿Tá? Entonces tengo que repetirlo. ¿Sí? Cuando mi control de heterofilia me da positivo, tengo que repetir el test. ¿Sí? Pero lo tengo que repetir no con la misma muestra así como la usé anteriormente, sino que tengo que hacer un pretratamiento del suero del paciente para eliminar estos anticuerpos heterófilos. Una vez que ya depuré ese suero, ahí recién vuelvo a repetir la técnica para esa muestra en particular. ¿Tá? Así como la vimos, tal cual, de nuevo, todito de nuevo, pero con la muestra de suero ya depurada. ¿Tá? Bueno, entonces esto es lo que les muestro acá. Si los pocillos del control de heterofilia dan positivo, tengo que eliminar los anticuerpos heterófilos y repetir el procedimiento de titulación de anticuerpos ya en el suero tratado. ¿Tá? Y tengo dos formas de eliminar estos anticuerpos heterófilos. ¿Tá? No nos olvidemos que son anticuerpos de isotipo IG. ¿Tá?
tenemos el tratamiento con el 2-mercaptoetanol, ¿sí? Que es un reactivo que ya de por sí yo les mostré que nos traía el kit. ¿Sí? ¿Qué hace el 2-mercaptoetanol? Me rompe a las IgM, ¿sí? Rompe esos sitios de unión que tienen las diferentes, por las porciones FC, las diferentes inmunoglobulinas que forman el complejo de la IgM. Bueno, las rompe, las cliva, chao, se van. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se usan 25 microlitros del suero, 25 microlitros de mercaptoetanol, ¿sí? Que se hace previamente una dilución al 1% en solución fisiológica, se incuba a 37 grados durante entre 30 y 60 minutos o incluso 90 minutos si se va a hacer a temperatura ambiente, ¿sí? Y ese suero ya tratado es el que yo voy a usar para repetir la técnica, ¿tá? Y si no, la otra opción es la adsorción con glóbulos rojos sin sensibilizar. ¿Cómo se hace esto? Yo puedo tomar un tubo de hemólisis, ¿sí? Y ahí pongo 50 microlitros del suero de mi paciente que tiene anticuerpos heterófilos y le pongo 50 microlitros de los glóbulos rojos de carnero sin sensibilizar. Esos mismos que yo usé para el control de heterófilos, bueno, puedo usar para eliminar esos heterófilos, ¿tá? ¿Por qué? Porque el paciente que tiene anticuerpos heterófilos, esos anticuerpos inespecíficos, ¿sí? Que van contra los glóbulos rojos del carnero, se van a pegar, ¿sí? Ahora al glóbulo rojo de carnero. ¿Tá? Eso es lo que yo quiero. Yo los voy a depurar, si voy a hacer que esos anticuerpos se queden pegados a los glóbulos rojos de carnero, ¿sí? Durante 30 minutos a 37 grados, homogeneizando de vez en cuando, y lo voy a centrifugar. Lo voy a centrifugar, 2000 revoluciones por minuto, 5 minutos, y voy a trabajar con el sobrenadante, ¿sí? Supuestamente abajo, ¿sí? En el precipitado, después de la centrifugación, quedan todos mis glóbulos rojos de carnero con los anticuerpos heterófilos pegados ahí, ¿sí? Entonces yo limpié ese suero, ¿sí? Me llevé al precipitado esos anticuerpos heterófilos y me quedé en el sobrenadante con el suero ya depurado, ¿tá? Y ese suero depurado es el que yo voy a usar para volver a repetir la técnica tal cual como la vimos al principio. Recomendaciones con respecto a los interferentes. Estamos viendo una reacción de aglutinación que ustedes vieron que se ve como un mantito, ¿sí? En un pocillo chiquitito o como un puntito en el fondo. Es muy visual la técnica, ¿sí? ¿Hasta cuándo considero yo el manto positivo o negativo? A veces las reacciones no son tan bonitas como las fotos que yo les mostré ahí. El manto a veces no se forma bien, te da alguna duda de esto es positivo o negativo. Lo considero positivo o débil. Bueno. Por eso es importante trabajar con sueros que se encuentren límpidos, ¿sí? Como estos dos que están aquí, ¿sí? Al principio, y tratar de evitar sueros que se encuentren muy embolizados, como este de acá, o sueros que estén muy lipémicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos últimos dos me van a dificultar la lectura del manto, ¿tá? Ya sea por el color o por la turbidez propia de la muestra. ¿Qué pasa con la inestabilidad o deterioro de los reactivos? Bueno, por eso es importante de vez en cuando correr los controles, ¿sí? Si todas las diluciones de los sueros son positivas, ¿sí? Puede ser un indicio de autoaglutinación del reactivo de High. Ojo, bien con eso. Si yo hago muchos pacientes y todos me están dando súper positivos, puede ser que mi reactivo de High no esté funcionando bien y se esté autoaglutinando ya, pobrecito. Se pegan solo los glóbulos rojos, ¿tá? Para verificar si hay una autoaglutinación de los reactivos, ¿sí? Como dice ahí, se mezclan los antígenos high con diluyente de muestra, o sea, sin suero de ningún paciente. Es como hacer un control negativo, ¿tá? Si yo observo reactividad, descartar el reactivo, ¿tá? Otra forma de hacer esto es simplemente hacer un control negativo, ¿sí? Largar quizás el control negativo del kit que siga dando negativo. Ahora, la ausencia de reactividad en todas las muestras, ¿sí? O sea, veo que todos mis pacientes son negativos, puede ser un indicio en este caso también de deterioro del reactivo. Por eso es importante de vez en cuando evaluar el control positivo y ver qué reactividad tiene. Esa reactividad tiene que ser alta, ¿sí? Si yo veo una disminución en el título del control positivo, ¿sí? Esto me está dando un indicio de que este reactivo se está deteriorando. En realidad el control positivo, si yo lo largara, ¿sí? Acá, tiene que tener un título
al cual llegar. Pongámosle que sea 1 en 128, ¿sí? Mi kit me dice que el control positivo da 1 en 128. O sea que tiene tanta cantidad de anticuerpo que es capaz de reaccionar hasta títulos de 1 en 128. ¿Estamos? Ahora, no sé, yo tengo este kit abierto ya como hace 4 meses, lo uso muy poco y deseo, vamos a retestearle quizá el control positivo, a ver en qué condiciones está mi reactivo, ¿sí? Lo vuelvo a alargar y ahora mi control positivo me está dando 1 en 32. Esto me está dando un indicio de que está decayendo, ¿sí? La diferencia de más o menos un título a veces no se considera, pero la diferencia ya de 2 títulos, sí. ¿Tá? Ahí yo, si ya obtengo un 1 en 32, yo ya estoy teniendo un control positivo que me está reaccionando débil, ¿sí? Incluso en el punto de corte. Fíjense que el punto de corte es 1 en 32. Así que ahí sí ya me está dando un indicio de que yo estoy teniendo reacciones quizás en mis pacientes más débiles de los que son, y que por ahí un 1 en 16 de algún paciente no era un 1 en 16, sino que era un título más alto, pero como mi reactivo ya está decaído, yo lo veo más débil a la reacción y la estoy informando mal, ¿no? Así que bueno, de ahí la importancia de que cada cierto tiempo en realidad se deberían retestear los controles positivos. Bueno, esto era lo que les decía al principio, y yo creo que esto fue suficiente por el día de hoy, porque creo que ya hablé mucho. Hablé mucho y ya tengo mucha sed. Y ustedes también ya se deben estar aburriendo del otro lado. Vamos a seguir la clase que viene con Chagas. Ya vimos toda la primera parte y vimos aunque sea el high, ¿sí? Evalúen el high, mírenlo bien al high, porque siempre les da dudas al high. Yo creo que en los exámenes finales, en las evaluaciones, nadie o muy pocos le pegan al high, ¿tá? Así que bueno, léanlos tranquilos, vean tranquilos el high, y ya la semana que viene arrancamos con los ELISAs, con la inmunofluorescencia, y por ahí quedamos ahí, ¿tá? Aunque sea la inmunofluorescencia indirecta y el ELISA, vamos a ver distintos tipos de ELISA, ¿sí? Porque hay uno en particular que lo vamos a estar aplicando siempre y los otros no, entonces eso los voy a aplicar juntos. En cambio la inmunofluorescencia no, vamos a ver únicamente la indirecta, y después vamos a ver la inmunofluorescencia directa aplicada ya a otra cosa, como para que la tengan con un ejemplo en particular, ¿ah? Así que bueno, ¿cómo hago para salir de acá? Top share. Y bueno chicos, los dejo hasta ahí nomás por el día de hoy y nos vemos la semana que viene. Espero tener noticias con respecto a la evaluación, ¿sí? Con respecto a las evaluaciones, porque yo ya los estoy queriendo evaluar, en especial para la parte de inmunohemato, y la parte de inmunobásica también. Así que bueno, cuando tenga novedades les estoy avisando. Por ahí les tomo una especie de examen piloto la semana que viene. Abro con el Cordy y les estoy avisando. Así que bueno, les mando saludos chicos, que anden bien y buen fin de semana.